Cuando escuchas la palabra Nepal, probablemente lo primero que viene a tu mente es el monte Everest, el Himalaya y quizás algunos monasterios budistas en las montañas. Pero Nepal es muchísimo más que eso. Es un país lleno de misterios, culturas milenarias, contrastes sociales impresionantes, historias que parecen sacadas de una novela y paisajes que parecen imposibles en la vida real. Un lugar donde la espiritualidad y la supervivencia conviven a cada instante. Es uno de los pocos países del mundo que nunca fue colonizado, y eso ha permitido que muchas de sus tradiciones ancestrales sobrevivan prácticamente intactas hasta hoy. Pero también es uno de los más pobres de Asia, y al mismo tiempo uno de los más ricos en diversidad étnica, lingüística, religiosa y natural. Así que si crees que ya lo sabes todo sobre Nepal, prepárate, porque este viaje va a revelarte un país completamente diferente al que pensabas. Imagínate un lugar donde más del 80% del territorio está cubierto por montañas, donde hay pueblos enteros que viven completamente aislados del mundo, accesibles solo después de días de caminata por senderos casi verticales. Hay aldeas donde no existen carreteras ni autos, donde todo se transporta a lomo de yak o de burro. Hay comunidades donde los relojes son inútiles porque se guían por el sol y la luna, y donde las personas viven según el ritmo de la naturaleza. Y sí, muchas de estas zonas están cerca del Himalaya, la cordillera más alta del planeta, que alberga no solo al Everest sino a otros 7 de los 10 picos más altos del mundo. Pero no se trata solo de montañas. Nepal tiene selvas subtropicales llenas de tigres de Bengala, rinocerontes y elefantes salvajes. Tiene ríos sagrados, lagos que cambian de color según la estación, valles escondidos con leyendas milenarias, y una biodiversidad que compite con países muchísimo más grandes. Pero hablemos de la gente. Nepal tiene una población de más de 30 millones de personas, divididas en más de 125 grupos étnicos y 123 lenguas diferentes. En serio, en un país más pequeño que Italia hay más diversidad cultural que en casi toda Europa occidental. Hay hindúes, budistas, musulmanes, cristianos, animistas y seguidores de religiones sin nombre. Hay castas, tribus, clanes y familias que no se mezclan entre sí desde hace siglos. En Katmandú, la capital, puedes ver a un sanyasi hindú cubierto de ceniza meditando frente a un templo, y a pocos metros un monje budista girando una rueda de oración. Pero también puedes ver a jóvenes escuchando K-pop en sus celulares mientras caminan por mercados caóticos donde se vende desde incienso hasta carne de yak. Es un choque constante entre tradición y modernidad, entre lo espiritual y lo material. Uno de los aspectos más fascinantes de Nepal es su sincretismo religioso. Aunque la mayoría de la población se identifica como hindú, en la práctica muchas de sus creencias y rituales están mezclados con el budismo tibetano. Esto se ve especialmente en el valle de Katmandú, donde los templos hindúes y budistas comparten el mismo espacio. Por ejemplo, el famoso templo de Swayambhunath, también conocido como el Templo de los Monos, es venerado por ambas religiones. Aquí puedes ver banderas de oración budistas ondeando junto a estatuas de dioses hindúes. En otros lugares, los fieles hacen ofrendas a Ganesa y luego giran las ruedas de oración tibetanas, como si ambas deidades pertenecieran al mismo panteón. Este tipo de convivencia pacífica es muy rara en el mundo actual, pero en Nepal es lo normal. Y hablando de lo raro, ¿sabías que en Nepal todavía existe una diosa viviente? Se llama la Kumari, y es una niña que es considerada la encarnación de la diosa Taleju. Esta niña es seleccionada entre la casta Newar y debe cumplir con una serie de características físicas y espirituales. Una vez elegida, vive en un palacio en Katmandú y es venerada como una divinidad. No puede tocar el suelo fuera del templo, no puede mostrar emociones fuertes, y sus apariciones públicas son muy limitadas. Cuando llega la pubertad o sangra por primera vez, se considera que ha perdido su divinidad y debe volver a la vida normal. La siguiente Kumari es elegida, y así continúa el ciclo. Este es un ejemplo vivo de cómo en Nepal conviven el misticismo,
antiguo y la vida moderna en un solo país. Pero no todo es espiritualidad y tradición. Nepal también enfrenta enormes desafíos sociales y económicos. Es uno de los países más pobres de Asia, con una economía muy dependiente de la agricultura, el turismo y las remesas enviadas por millones de nepaleses que trabajan en el extranjero. Muchos jóvenes dejan el país para trabajar en países del Golfo, Malasia o incluso Corea del Sur, en condiciones durísimas y con muy pocas garantías laborales. Las remesas que envían representan casi un tercio del PIB de Nepal, lo cual te da una idea del nivel de dependencia que existe. Mientras tanto, en las zonas rurales, muchas familias siguen viviendo sin electricidad, agua potable ni acceso a servicios médicos básicos. Y sin embargo, a pesar de estas dificultades, los nepaleses son reconocidos en todo el mundo por su amabilidad, hospitalidad y resiliencia. Después del devastador terremoto de 2015, que dejó más de 9.000 muertos y destruyó miles de templos y casas, la población se organizó rápidamente para reconstruir sus comunidades. Incluso sin ayuda del gobierno, los vecinos colaboraron para levantar refugios, distribuir alimentos y reparar caminos. Esta solidaridad comunitaria es una de las razones por las que Nepal sigue adelante, a pesar de todos sus problemas. Otro aspecto poco conocido es la relación que Nepal tiene con sus vecinos, India y China. Aunque el país es oficialmente neutral, está constantemente en una especie de juego diplomático entre estas dos potencias. India tiene una gran influencia histórica, religiosa y económica sobre Nepal, pero en los últimos años China ha incrementado su presencia con proyectos de infraestructura y comercio. Esto ha generado tensiones políticas internas, ya que algunos sectores apoyan una mayor integración con India, mientras otros prefieren acercarse a China. Además, existen disputas fronterizas con ambos países que rara vez aparecen en las noticias internacionales, pero que generan resentimientos en la población. Nepal también es hogar de los legendarios Gurkhas, soldados famosos por su valentía, fuerza y lealtad. Durante más de 2 siglos, los Gurkhas han servido en el ejército británico, en el ejército indio y en misiones de paz de las Naciones Unidas. Son conocidos por su lema "mejor morir que ser un cobarde" y por llevar el kukri, un cuchillo curvado tradicional. Para muchos jóvenes nepaleses, convertirse en Gurkha es una oportunidad de salir de la pobreza, aunque el proceso de selección es extremadamente riguroso. Solo una pequeña fracción de los aspirantes logra ser aceptada, y aquellos que lo consiguen son vistos como héroes en sus comunidades. Y no podemos hablar de Nepal sin mencionar su relación especial con el montañismo. Cada año, miles de personas viajan desde todo el mundo para escalar el Everest u otras montañas del Himalaya. Pero lo que muchos no saben es que detrás de cada expedición hay un ejército de Sherpas, los verdaderos héroes anónimos de la montaña. Los Sherpas no solo cargan el equipo, sino que instalan las cuerdas, abren camino y en muchos casos salvan vidas en condiciones extremas. A pesar de su experiencia y resistencia sobrehumana, muchos de ellos reciben un salario mínimo en comparación con los alpinistas extranjeros. Además, el creciente turismo de aventura ha generado problemas ambientales en el Himalaya, como acumulación de basura y alteraciones en los ecosistemas frágiles. En el plano cultural, Nepal es una fuente inagotable de expresiones artísticas y rituales. Desde la danza tradicional del pueblo Tharu en las llanuras del Terai, hasta las máscaras demoníacas utilizadas en festivales budistas del norte, el país tiene una riqueza simbólica impresionante. El calendario nepalí tiene más de 100 festivales anuales, muchos de ellos relacionados con ciclos agrícolas, leyendas religiosas o celebraciones étnicas. Durante el Indra Jatra, por ejemplo, se saca en procesión a la Kumari en un carro ceremonial por las calles de Katmandú. Durante el Dasain, el festival más largo y popular, las familias se reúnen, se sacrifican animales y se rinde homenaje a la diosa Durga. En medio de este universo tan diverso y complejo, Nepal también está enfrentando los retos del siglo XXI. La migración del campo a la ciudad ha cambiado la estructura de muchas comunidades. La educación está mejorando, pero aún queda mucho por hacer.
El acceso a Internet y la tecnología está transformando la vida de los jóvenes, muchos de los cuales ya no quieren seguir las tradiciones de sus padres. Esto está generando una especie de crisis cultural, donde las nuevas generaciones se debaten entre mantener sus raíces o buscar una vida diferente en otro país. Y, como si fuera poco, el cambio climático está afectando gravemente al Himalaya, acelerando el derretimiento de los glaciares y alterando los patrones de lluvia. Y aún así, en medio de todo esto, Nepal sigue siendo un lugar que te cambia la vida, no solo por sus paisajes espectaculares o sus templos antiguos, sino por la fuerza de su gente, por la mezcla inigualable de lo espiritual y lo terrenal, y por ese sentimiento inexplicable de estar en un lugar donde todo es posible. Desde los cantos de los monjes en un monasterio en Mustang, hasta el bullicio caótico de las calles de Katmandú, Nepal te obliga a mirar el mundo desde otra perspectiva. No es un país fácil, pero es uno de esos lugares que se te quedan grabados en el alma, y quizás, después de conocerlo un poco más, entiendas por qué tantas personas que lo visitan no solo vuelven, sino que nunca lo olvidan. Pero si de cosas inesperadas se trata, Nepal guarda aún más sorpresas bajo la superficie. Literalmente, en los remotos valles de Mustang, casi en la frontera con el Tíbet, existen cuevas colgantes excavadas en acantilados de hasta 150 metros de altura. Se estima que hay más de 10.000 de estas cuevas, muchas de ellas inaccesibles, cuyos orígenes siguen siendo un enigma. Algunas fueron usadas como viviendas hace miles de años, otras como tumbas, y otras más como santuarios budistas con murales que datan del siglo XIII. Los arqueólogos aún están tratando de descifrar quién construyó estas estructuras imposibles y por qué. La hipótesis más aceptada es que se trataba de comunidades que huían de conflictos, buscando refugio en lo más inaccesible, pero aún quedan muchísimas preguntas sin responder. Este es el tipo de misterio que Nepal ofrece a quienes se atreven a mirar más allá del turismo tradicional. En muchos de estos valles remotos, como Dolpo, Manaslu o Umla, el tiempo parece haberse detenido. Hay pueblos donde todavía se practica el intercambio en lugar del dinero, donde los médicos tradicionales usan hierbas del Himalaya y cantos rituales en lugar de medicinas modernas. En algunos casos, la llegada del turismo ha sido tan reciente que la cultura local aún no ha sido alterada. Los extranjeros que visitan estas regiones muchas veces sienten que han retrocedido varios siglos en el tiempo, pero esto no significa que los habitantes de estos lugares sean ajenos al mundo moderno. De hecho, muchas veces hay una sorprendente conciencia de los cambios globales, aunque sin renunciar a su modo de vida ancestral. Es como si en Nepal la modernidad y la tradición no fueran opuestas, sino dos caras de la misma moneda, y mientras en el exterior Nepal es visto como un país budista por excelencia, la realidad es mucho más compleja. Solo alrededor del 10% de la población se identifica como budista. La mayoría son hindúes, aunque con una religiosidad muy particular. Por ejemplo, en Nepal se venera a Buda como un avatar de Vishnu, algo que no ocurre en la India. Además, muchos dioses hindúes tienen su contraparte en el budismo tibetano, y viceversa. En algunos pueblos, los mismos sacerdotes ofician ceremonias hindúes por la mañana y rituales budistas por la tarde. Esta dualidad es perfectamente aceptada. Lo espiritual en Nepal no es rígido, sino líquido, como los ríos sagrados que cruzan sus montañas. Uno de los ejemplos más extraordinarios de esta espiritualidad en acción es el Festival de Makar Sankranti en el río Saptakosi. Durante este evento, miles de personas se sumergen en las frías aguas del río para purificarse y pedir bendiciones. Algunos caminan durante días desde regiones lejanas solo para llegar a tiempo. Lo impresionante es que muchos de ellos son ancianos o personas con discapacidades, que aún así emprenden la caminata con una fe inquebrantable. Este tipo de devoción, que podría parecer extrema desde una perspectiva occidental, es completamente natural en Nepal. Para muchos, la fe es su mayor fuerza, y la religión no se limita a los templos, sino que se vive en cada gesto cotidiano. Pero más allá de lo espiritual,
Hay aspectos de la vida cotidiana en Nepal que revelan su profunda riqueza cultural. Tomemos por ejemplo la comida. Aunque no suele estar en el radar gastronómico mundial, la cocina nepalí es sorprendentemente diversa y sabrosa. El plato nacional es el dal bhat, una combinación de arroz con lentejas, vegetales y a veces carne, que se come casi todos los días. Pero eso es solo la base. En las zonas del Himalaya se come mucha carne de yak, mientras que en el sur, más cerca de la India, predominan los sabores picantes. Hay momos, que son como empanadillas al vapor influenciadas por el Tíbet, y también dulces como el sel roti, una especie de rosquilla de arroz. Comer en Nepal es una experiencia, no solo gustativa, sino también simbólica. Se come con la mano derecha, se comparte el plato, y muchas veces se bendice la comida antes de comenzar. Y hablando de compartir, hay un principio en la sociedad nepalí que merece ser resaltado: la hospitalidad. En muchas zonas rurales, si un viajero llega a una casa, se le ofrece comida y té sin esperar nada a cambio. Es una norma no escrita, basada en la idea de que todos los seres son parte de una misma red de existencia. Incluso en los barrios más pobres de Katmandú, es común que los vecinos compartan lo poco que tienen. Esta solidaridad no es algo que se enseña en la escuela, sino que se vive desde pequeños. Es uno de los grandes secretos de la resiliencia nepalí, y quizás una de las razones por las que, a pesar de tantos problemas, el país nunca pierde su esencia. Otro aspecto poco conocido es el papel de las mujeres en la sociedad nepalí. Aunque el país es en muchos sentidos patriarcal, existen comunidades donde las mujeres tienen un rol protagónico. Por ejemplo, en algunos pueblos de las montañas, las mujeres son las principales responsables de la economía familiar, ya que los hombres emigran a trabajar fuera. Además, hay grupos étnicos como los Gurung o los Tamang donde las mujeres participan activamente en decisiones comunitarias. Incluso existe una práctica llamada poliandria fraternal, en la que una mujer se casa con varios hermanos, algo que ocurre en algunas zonas del Himalaya y que busca evitar la fragmentación de tierras agrícolas. Aunque esta práctica está en declive, sigue existiendo y refleja la complejidad de las estructuras sociales en Nepal. También existen movimientos feministas emergentes, especialmente en las ciudades, donde las mujeres están luchando por sus derechos, por el acceso a la educación y por erradicar prácticas como el chaupadi, una costumbre aún vigente en algunas zonas del oeste del país, que obliga a las mujeres a aislarse durante su menstruación, considerándolas impuras. Aunque esta práctica ha sido prohibida por el gobierno, sigue siendo difícil de erradicar debido a las creencias arraigadas. Sin embargo, cada vez más mujeres están desafiando estas normas, creando redes de apoyo y educación para cambiar su realidad. En el ámbito ecológico, Nepal está realizando esfuerzos admirables a pesar de sus limitados recursos. Uno de los casos más notables es el del Parque Nacional de Chitwan, que ha logrado proteger con éxito a especies en peligro como el rinoceronte indio y el tigre de Bengala. Gracias a un modelo de conservación que involucra a las comunidades locales, la caza furtiva se ha reducido drásticamente y el ecoturismo se ha convertido en una fuente de ingreso sostenible. Este enfoque comunitario ha sido replicado en otras partes del país, como el Parque Nacional de Bardilla, y ha recibido reconocimiento internacional. A pesar de todo, el país sigue luchando contra la deforestación, la contaminación del aire en Katmandú y el impacto de la crisis climática, que amenaza con alterar para siempre los ecosistemas de alta montaña. Y si hablamos de montañas, no podemos olvidar el Everest. Lo que muchos no saben es que la cima más alta del planeta no está exenta de problemas. Con el auge del turismo extremo, cada año cientos de personas intentan llegar a la cumbre, lo cual ha generado verdaderos atascos humanos a más de 8.000 metros de altitud. Hay zonas donde literalmente se hace fila para avanzar, con el peligro que eso implica, en un entorno tan hostil. Además, la montaña está cubierta de basura, tanques de oxígeno vacíos, tiendas abandonadas e incluso cuerpos congelados que nunca pudieron ser recuperados. Para los Sherpas, el Everest es una montaña sagrada, conocida como Sagarmatha,
y muchos sienten que ha sido profanada por la ambición del turismo occidental. Aunque se han implementado regulaciones más estrictas, el equilibrio entre explotación turística y respeto ambiental sigue siendo muy delicado. Pero Nepal no es solo un país de desafíos, es también una tierra de inspiración. En sus pueblos remotos hay jóvenes que, con acceso a Internet por primera vez, están aprendiendo programación, diseño, cine y emprendimiento. En Katmandú hay colectivos artísticos que mezclan graffiti urbano con mantras tradicionales. Hay cineastas que retratan la vida en los Himalayas con sensibilidad única, y músicos que fusionan instrumentos ancestrales con sonidos electrónicos. Esta nueva generación de nepalíes no está dispuesta a aceptar un destino impuesto. Quieren construir un país moderno, sin perder su esencia. Y lo están haciendo, paso a paso, con una determinación silenciosa pero firme. Lo más asombroso de Nepal, quizás, es su capacidad para contener tantas contradicciones sin romperse. Es un país donde puedes ver a una anciana girando una rueda de oración mientras un dron sobrevuela su cabeza, donde puedes ver a un chamán realizando un ritual de curación mientras su nieto toma clases de robótica en línea, donde las montañas más antiguas del planeta conviven con los sueños más modernos de una juventud que no quiere emigrar, sino transformar. Nepal no es solo un lugar, es una experiencia, un espejo que refleja nuestras propias contradicciones, nuestros límites, nuestras aspiraciones. Y por eso, aunque muchos llegan atraídos por sus montañas, por su exotismo o por sus templos, terminan volviendo porque encuentran algo más, algo que no se puede describir con palabras, pero que se siente. Nepal es uno de esos pocos lugares que, una vez que entran en ti, nunca te abandonan. Y aunque muchos asocian a Nepal únicamente con el Himalaya y los templos, el país es mucho más que eso. De hecho, buena parte de su territorio no es montañoso, sino que pertenece a la región del Terai, una vasta llanura subtropical que bordea la frontera con la India. Aquí, el paisaje cambia drásticamente. Los picos nevados dan paso a selvas densas, arrozales, elefantes salvajes y cocodrilos. El clima es húmedo y cálido, y la vida cotidiana gira en torno a la agricultura, los ríos y los ritmos de la naturaleza. Es una Nepal completamente diferente, donde se hablan lenguas distintas, se comen platos distintos y se celebran festivales únicos. La región del Terai es el hogar de comunidades como los Taru, una etnia indígena que ha vivido durante siglos en armonía con la selva. Los Taru tienen una historia fascinante. Durante mucho tiempo se creyó que eran inmunes a la malaria, lo que les permitió vivir en zonas donde otros grupos no podían asentarse. Esta resistencia, además de su profundo conocimiento del bosque, les dio una ventaja evolutiva que fue esencial para su supervivencia. Las casas tradicionales Taru están hechas con barro y bambú, y decoradas con intrincados dibujos geométricos hechos por las mujeres de la comunidad. Sus danzas rituales, su música con tambores y flautas, y sus ceremonias agrícolas son expresiones vivas de un legado milenario. A pesar de la presión del desarrollo moderno, muchas de estas tradiciones siguen vivas, y no es raro ver en un mismo día a un joven Taru usando TikTok en su celular mientras participa con total naturalidad en una danza ritual dedicada a la diosa del arroz. Este contraste entre lo antiguo y lo nuevo está presente en todo Nepal. En el valle de Katmandú, por ejemplo, puedes ver calles coloniales abarrotadas de motocicletas y tiendas de celulares a pocos pasos de palacios medievales, pagodas del siglo XII y mercados donde se sigue vendiendo incienso por peso. La ciudad de Bhaktapur, una de las joyas del valle, parece detenida en el tiempo. Sus plazas empedradas, sus ventanas talladas, sus templos de ladrillo rojo y su aire de ciudad museo hacen que uno se olvide por completo del siglo XXI. Sin embargo, incluso aquí, entre las callejuelas de otra era, hay cafés con wifi, talleres de arte contemporáneo y jóvenes que mezclan el arte tradicional newar con influencias globales. Los newar, por cierto, son una de las etnias más influyentes de Nepal,
especialmente en el ámbito artístico. Su cultura ha sido central en la construcción de lo que hoy consideramos la identidad visual y espiritual del Valle de Katmandú. Arquitectos, escultores, músicos y orfebres Newar fueron quienes durante siglos decoraron templos y plazas con una estética que combina armonía matemática, espiritualidad tántrica y simbolismo mitológico. En sus casas, aún se celebran rituales que combinan astrología, budismo vajrayana e hinduismo en una fusión imposible de separar. Para ellos, la belleza es una forma de devoción. Y mientras en muchas partes del mundo los rituales religiosos se vuelven meramente simbólicos, en Nepal siguen marcando cada etapa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por la primera comida sólida, el corte del cabello, el matrimonio, la iniciación religiosa y los festivales anuales, todo está ritualmente estructurado. Un niño puede recibir su primer arroz a los 5 meses, en una ceremonia donde se consultan los astros, se hacen ofrendas y se invita a los vecinos. Cada acontecimiento se convierte en una oportunidad para reforzar los lazos comunitarios y con lo divino. Incluso la muerte en Nepal no es vista como un final, sino como una transición. En Pasupatinat, uno de los lugares más sagrados del país, los cuerpos son cremados a la orilla del río Bagmati siguiendo rituales precisos. Lo impactante para muchos visitantes es ver cómo la familia participa activamente en este proceso. No hay ocultamiento, ni negación. Se acepta la muerte con serenidad, como parte natural del ciclo. Los sacerdotes guían a la familia, se realizan cantos védicos, se ofrece fuego, y luego las cenizas se vierten al río, en un gesto que simboliza la disolución del ego y la continuidad del alma. Pero lo que realmente hace único a Nepal es la capacidad de cada individuo para convivir con la incertidumbre. En un país donde los terremotos son una amenaza constante, donde los apagones eléctricos pueden durar horas y donde los cambios políticos son frecuentes, la gente ha aprendido a vivir con flexibilidad. Aquí, la improvisación es una virtud. Las personas no se desesperan ante el caos, sino que lo sortean con humor, con ingenio y con una profunda fe en que, de alguna forma, todo saldrá bien. Este estoicismo popular no es resignación, sino sabiduría ancestral. Y esa sabiduría se transmite no solo en libros o escuelas, sino también en la oralidad. Los cuentos, proverbios y leyendas son parte esencial de la cultura nepalí. Hay historias que hablan de dioses que se disfrazan de mendigos para poner a prueba la compasión humana, de monjes que domesticaron demonios con mantras, de montañas que caminan por voluntad divina, y de lagos que surgieron de lágrimas de serpientes míticas. Muchas veces, estas narraciones no se contradicen con la ciencia, sino que la complementan en otro nivel de comprensión. Para un nepalí, que el monte Machapuchare esté prohibido de escalar no es solo por motivos religiosos, es porque la montaña está viva, tiene conciencia, y su cima es el hogar de los dioses, y no se la molesta. Por eso, incluso en el siglo XXI, hay montañas vírgenes, lagos ocultos y bosques inexplorados que permanecen intocados, no por falta de acceso, sino por respeto. Este respeto por la naturaleza como algo sagrado es lo que ha permitido que Nepal conserve una biodiversidad impresionante. Existen especies que solo se encuentran aquí, como el panda rojo, el faisán danpe, ave nacional, o el angur dorado del Himalaya. Y aunque las presiones del crecimiento urbano y el cambio climático son reales, también lo es el compromiso creciente por proteger estos ecosistemas. El equilibrio, sin embargo, es frágil. En las zonas montañosas, el retroceso de los glaciares ya es visible. Los pastores que solían encontrar nieve en ciertas épocas del año, ahora ven tierra seca. Los deslizamientos de tierra se han vuelto más frecuentes, y los patrones climáticos son cada vez más erráticos. En respuesta, algunas comunidades están adaptando sus prácticas agrícolas, reforestando áreas degradadas o adoptando sistemas de energía solar. Otras están documentando sus conocimientos tradicionales para que no se pierdan. Es un proceso lento,
pero profundamente significativo, y a pesar de sus muchos desafíos, Nepal sigue siendo un país de esperanza, tal vez porque ha aprendido a sobrevivir entre lo imposible, porque ha sabido combinar lo espiritual con lo cotidiano, lo antiguo con lo emergente, porque incluso después de un terremoto que destruyó miles de templos y hogares en 2015, la gente no perdió la fe, se reconstruyó piedra por piedra, se rezó, se cantó y se volvió a empezar, como lo han hecho siempre. A fin de cuentas, Nepal no es solo un país, es un estado mental, un lugar donde el tiempo se mueve diferente, donde lo importante no siempre es lo visible, donde la belleza está en los detalles que muchos no ven, en el gesto de un niño girando una rueda de oración, en la sonrisa de un anciano que ofrece té a un extraño, en la luz dorada que cae sobre un templo al amanecer, en ese silencio que solo se siente en los Himalayas, cuando uno se da cuenta de que hay cosas más grandes que uno mismo. Y si alguna vez visitas Nepal, no te limites a ver sus montañas o a tomar fotos de sus templos. Habla con su gente, camina sin mapa, escucha sus historias, prueba su comida con las manos. Mira el cielo nocturno desde un pueblo remoto. Medita en un monasterio aunque no creas en nada, porque Nepal, más que un destino turístico, es una oportunidad para recordar algo que muchos hemos olvidado, que lo sagrado no está solo en los libros o en los altares, sino en la vida misma, cuando se vive con presencia, con respeto. Y si después de todo esto sigues pensando que Nepal es solo montañas y templos, quizás debas volver a mirar, porque Nepal no se entiende con mapas, ni con guías turísticas. Se entiende caminando sin rumbo por un sendero en los Himalayas, compartiendo arroz con extraños en una aldea sin electricidad, o viendo como un monje en silencio gira una rueda de oración que quizás ha estado girando desde antes de que tú nacieras. Es un país que te invita a parar, a respirar, y a recordar que hay formas distintas de habitar el mundo, formas que no se gritan, pero se sienten, que no compiten, pero persisten, y que, en su aparente fragilidad, encierran una fuerza que no necesita demostrar nada, porque siempre ha estado ahí, sólida como una montaña, silenciosa como una plegaria, viva como un río que nunca deja de fluir. ¿Y tú, te atreverías a vivir en un país donde los dioses caminan entre la gente, las montañas son sagradas y el caos convive en perfecta armonía con la paz? Si esto te sorprendió, espera a ver lo que ocurre en Timor Oriental, un lugar donde las leyendas indígenas se mezclan con iglesias coloniales, donde el océano guarda secretos de antiguas guerras, y donde la cultura sobrevive entre volcanes y arrecifes de coral. ¿Te gustaría que lo cuente en el próximo video?